oraciones. Hoy, en esta mañana, estamos ante ti, Señor, para pedir tu magnificencia, para que nos escuches a cada uno de nosotros y nos des lo que nos corresponda, que nos enseñes a ser mejores, a ser mejores. Que cada día de nuestra vida tengamos presente tu enseñanza, Señor. Hoy, aquí, ante ti, humildemente, te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por todas las bendiciones que sin merecer recibimos. Gracias, Señor, por el pan que nos llevamos a la boca. Gracias por el que nos cobija. Por los hijos, hermanos, por los amigos. Señor, pedimos humildemente que cuides y protejas a todos aquellos desvalidos, todos aquellos que tienen carencias, que no pueden alcanzar lo necesario para estar bien. Señor, voltea tus ojos hacia ellos y ayúdalos, Señor. Por favor, te pedimos que cuides a todas esas personas que no tienen conciencia, que están perdidos, que están mal de su cabecita, en los psiquiátricos, en los hospitales. Gracias por todo. Hermanos, hermanos benefactores que se encuentran con nosotros, que nos protegen, nos ayudan, nos cuidan y nos enseñan. Muchas gracias. Nombres. Gracias, se oyó bastante mal, pero no importa. Lo importante es la intención. ¿Se cortó? Sí, se cortó un montón. Tal vez porque lo tenía conectado. No importa, vamos ahí. ¿Quién estaría en posibilidad de leer que no se corte? A ver. A lo mejor ahí sí me oyen bien. Ahí sí. Si quieren yo. Ok, tía, por favor. Voluntad y mudanza. ¿El hombre podría en todos los casos vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo? Sí, y a veces mediante un pequeño esfuerzo. Lo que falta es voluntad. Ah, cuán pocos de vosotros os esforzáis. Allan Kardec. Voluntad. Comparemos a la mente humana, el espejo viviente de la conciencia lúcida, con una gran oficina subdividida en diversas secciones de servicio. Ahí está el departamento del deseo, donde actúan los propósitos y las aspiraciones, que acicatean los impulsos al trabajo. El departamento de la inteligencia, que amplía el patrimonio de la evolución y la cultura. El departamento de la imaginación, que atesora las riquezas de los ideales y de la sensibilidad. El departamento de la memoria, que archiva el cúmulo de las experiencias, y algunos otros que definen los anhelos del alma. Por encima de ellos, sin embargo, aparece el despacho de la voluntad. La voluntad es una gerencia esclarecida y vigilante que gobierna a cada uno de los sectores de la acción mental. La divina providencia concedió al raciocinio la voluntad como una aureola luminosa al cabo del laborioso y multimilenario viaje del ser por las oscuras provincias del instinto. Para valorar su importancia, basta con recordar que la voluntad es el timón de todas las categorías de fuerzas incorporadas a nuestro conocimiento. La electricidad es energía dinámica, el magnetismo es energía estática, el pensamiento es fuerza electromagnética. El pensamiento, la electricidad y el magnetismo se conjugan en cada una de las manifestaciones de la vida universal
para crear gravitación y afinidad, asimilación y desasimilación en los campos múltiples de la forma, que están al servicio del peregrinaje del espíritu hacia las metas supremas trazadas por el plan divino. La voluntad, empero, es el impacto determinante, es el botón poderoso a nuestra disposición que decide el movimiento o el reposo de la máquina. El cerebro es el dínamo que produce energía mental, de acuerdo con la capacidad de reflejar que le es propia. Pero en la voluntad tenemos el control que orienta dicha energía con tal o cual rumbo, determinante de las causas que rigen los problemas inherentes al destino. En ausencia de la voluntad, el deseo puede llegar a comprar al engaño siglos de aflicciones, marcados por la reparación y sufrimiento. Cuando carece de voluntad, la inteligencia corre el riesgo de quedar aprisionada en el calabozo de la delincuencia. Por falta de voluntad, la imaginación que ha sido dormida por las sombras puede generar peligrosos monstruos. Y si la memoria no está aliada a la voluntad, aunque permanezca fiel a su función de registro, la conformidad con el destino que le ha asignado la naturaleza puede llegar a caer en un deplorable relajamiento. Solo la voluntad aportará la fortaleza necesaria para sustentar la armonía del espíritu. Por cierto, la voluntad no consigue evitar la reflexión mental cuando se trata de la conexión entre semejantes, porque la sintonía es una ley irrevocable. Sin embargo, tiene la posibilidad de imponer el yugo de la disciplina a los elementos que administra, de manera de mantenerlos en íntima concordancia dentro de la corriente del bien. Emmanuel Francisco Javier. Libro Pensamiento y Vida. Tu audio, No se mami. escucha. Bueno, gracias Maribel por la lectura, gracias suegra por la oración, gracias a todos por la presencia. Entonces hoy hablaremos de voluntad. Sí, perdón por mi voz, estoy con las alergias, es un poco como gripado, pero bueno. Entonces, creo que para empezar lo más importante para nosotros es identificar bien qué es la voluntad. Hay un dicho popular que dice querer es poder, ¿no? Pero a veces el solo querer no es suficiente. Necesitamos encima de querer bastante voluntad también. Entonces, el texto de Manuel, él compara la mente a un escritorio con varios departamentos, ¿no? Está el departamento de los deseos, es aquel donde están nuestros propósitos, ¿no? Nuestras aspiraciones. Está la inteligencia, la imaginación, está la memoria, es aquella que graba todas nuestras experiencias, ¿no? Y encima de todo eso está la voluntad, que la voluntad debería, ¿no? Tener el control de todos esos. Un ejemplo bien común que me vino cuando estudiaba y un ejemplo que hemos vivido todos. Imagínense que estamos comiendo una comida que nos gusta mucho. Entonces nos comemos un plato y ahí nuestro deseo nos va a decir, ah, me comería otro plato. Está rico, me comería otro plato. Entonces la imaginación ahí me va a hacer saborear e imaginar, ¿no? Cómo sería de comerme otro plato, el placer de comer esa comida que me gusta tanto. La inteligencia va a decir, no, pero te comiste un plato, estás satisfecho, no es suficiente, es suficiente, no deberías comerte otro plato. Y la memoria va a decir, no, creo que la inteligencia tiene razón, porque tengo grabado todas las experiencias y siempre que te has comido 2 platos, terminaste sufriendo. Entonces, la fe va a agarrar, perdón, la voluntad va a agarrar todo eso y va a decidir si sí voy y me como otro plato o no, no dependiendo de todo el resto. Entonces, la voluntad es la capacidad a través de la cual tomamos posición ante lo que se nos presenta.
Ante una situación, un hecho, lo podemos aceptar, desearla o rechazarla. La voluntad decide eso. Ante un pensamiento, lo podemos guardar, cultivarlo o rechazarlo. Siempre me hace pensar cuando hablábamos de los pensamientos, cuando uno empieza así a rechazar los pensamientos negativos, esa es la voluntad que dice, no, de esto no quiero. Entonces, es el instrumento más poderoso que tenemos para hacer cualquier transformación en nuestra vida. Ahora, en el pasado, siempre lo hemos usado esta voluntad para conquistar poder, para imponer nuestros deseos a los demás, para realizar grandes conquistas materiales, también para crear grandes daños con la venganza, por ejemplo, haciendo el mal, nutriendo nuestros impulsos primales, alimentando nuestras pasiones. Entonces, la voluntad utilizada de manera consciente puede ser para nosotros en realidad un divisor de agua, a donde conscientemente voy a dejar de vincularme a ese ser animalizado, ¿no? Aquel que es controlado por las pasiones, por los instintos, y dirigirme conscientemente hacia ese ser que debo ser, hacia la angelitud, hacia ese ser puro que debo ser. Eso es usando conscientemente la voluntad. Entonces, elegir conscientemente salir de la oscuridad y dirigirme hacia la luz. Como dice el texto, la voluntad es una aureola luminosa que la providencia divina nos concedió al viaje milenar del ser a través de las oscuras provincias del instinto. Me encanta esa imagen, como una pequeña aureola que nos conduce hacia salir de esa oscuridad. Eso que dijiste, viste, con esa frase de que la voluntad es el instrumento más poderoso para realizar cualquier transformación, es realmente esto, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿no? Estudiando, haciendo mis reflexiones, me preguntaba por qué ese instrumento es tan débil y poco utilizado en algunos y por qué para otros está más desarrollado y más fuerte, ¿no? ¿Por qué la mayoría del tiempo lo usamos para las conquistas negativas cuando podríamos usarlo siempre para realizar grandes obras? Y una de las más grandes obras, y yo diría la más importante de las conquistas que puede realizar la voluntad, es la transformación de nosotros mismos. Ahora, si nosotros queremos usar nuestra voluntad para transformar nuestro ser, tenemos que partir del hecho de que ya construimos algo, ¿no? De que somos seres formados por nuestras experiencias. Perdón, alguien estaba audio abierto. Por nuestras experiencias, ¿no? Que ya hay en nosotros un conjunto, ¿no? Ya hay una imaginación en nosotros, ya hay una inteligencia, una memoria, deseos, ya hay un cierto conocimiento. Entonces somos el conjunto de las conquistas que ya realizó nuestra alma. Entonces la voluntad se usa sobre algo que ya se construyó, ¿no? Sobre algo que ya fue adquirido. Y de ahí la importancia, ¿no? De saber qué es la voluntad y sobre todo ejercerla, en un sentido que muchos de nosotros no conocemos, ¿no? Para la conquista de algo más grande, la conquista de nosotros mismos. César un día utilizó una frase que me dio mucha risa y me quedó grabada y decía, ¿no? Que para ir para abajo, cualquier santo ayuda. El problema es para ir para arriba, ¿no? Cuando queremos subir, ahí es que necesitamos nuestra voluntad, ahí necesitamos ejercer esta potencia del alma. Entonces el texto tiene mucho de dónde sacar jugo, ¿no? El objetivo de hoy es que entendamos, ¿no? ¿Qué es la voluntad? Y que la voluntad como la potencia más importante de nuestra alma y que empecemos a usarla correctamente, a un fin más elevado. Pues vamos a abrir. También había hecho comentarios así a César, le había dicho, seguido vemos los obsesores que por 30, 40 años están ahí firmes en la venganza, firmes. Entonces me pregunté, digo, pero si esta gente,
O sea, con la voluntad que esta gente tiene cuando decían de irse para el otro lado, van a ir pero volando. Y hay César que me dijo, no, 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 porque es muy fácil tener esa voluntad yendo de bajada, sí, pero cuando nos toque subir, ahí es diferente El la esfuerzo cuestión, ¿no? tiene que ser más grande, ¿no? Exactamente. Ah, Abrimos gente para comentarios, preguntas, reflexiones. El texto es muy interesante. En sí es cortito, pero es muy interesante. igual, si no levante la mano, acá, ¿sí? Karen, Karen o o Mari. Maribel. Yo definitivamente la voluntad pues debe ser más fuerte porque todas las tentaciones del mundo, ¿verdad? De la, ¿cómo se dice? Mundanas, pues todas las tentaciones como son la comida, el alcohol, hacer cosas que a lo mejor te dan un placer momentáneo, ¿sí? Y ahorita que dijo Sebas, también lo asocié con la comida, ¿no? Con que a veces sé que, híjole, me hace daño comer picante, híjole, pero me gusta. Y siempre uno piensa, ay, no, pues ahorita me echo un omeprazol, ¿no? Y le damos gusto de veras, o sea, le damos, satisfacemos ese gusto y muchas veces le gana la voluntad, porque la voluntad significa esfuerzo, significa muchas veces eh, Conciencia. ceder, requiere de la constancia, requiere del sacrificio muchas veces y necesitamos estar dispuestos a hacerlo, necesitamos desear hacerlo y eso es lo difícil muchas veces, tener voluntad de todas las, eh, ahora sí que de todos los departamentos de la empresa, por eso está en la gerencia, porque realmente es más difícil llegar ahí, es más fácil sucumbir ante los otros deseos, instintos, ganas, sensaciones y demás. Y yo creo que para mí lo más difícil es tener voluntad. Sin embargo, si queremos, si tenemos voluntad y realmente nuestra convicción, pues creo que debemos hacer el esfuerzo. Y ese, diría usted, nos falta voluntad a todos, a tía, esa reflexión que usted hizo sobre el mundo. Y yo estaba pensando en eso también, ¿no? ¿Por qué es tan difícil para nosotros la mudanza? ¿Por qué nos dificulta tanto esa mudanza, ese cambio en nosotros? Y pensaba ahí en nuestro medio ambiente, ¿no? Que vivimos en un mundo que nos llama siempre a la satisfacción de nuestros deseos, ¿no? A la conveniencia material, carnal que hablábamos la semana pasada, ¿no? Un mundo que nos llama al egoísmo, ese mundo que nos dice todo el tiempo, no ve, ¿no? Satisface tus deseos, un poquito más, sofistifica tus vicios, atiende a tus pasiones inferiores, ¿no? Haz lo que se te da la gana, conquista tus ideales. Y muchas veces, ¿cuáles son nuestros ideales? Pasar el fin de semana en fiesta, emborrachándonos, en drogas. ¿Cuáles son nuestros ideales? Lo que vemos en la tele, lo que vemos en nuestra sociedad, en las medias sociales. La mayoría de las cosas que circulan degradan los valores morales, ¿no? Deforman los valores morales. Y muchos son conducidos por el mundo. Muchos somos conducidos por nuestra sociedad, conducidos y dominados por otros, por las ideas negativas, la inmoralidad de los demás. Entonces, por un lado, tenemos sí esa influencia del medio de nuestra sociedad que es muy fuerte, y por otro lado tenemos esos vicios, ¿no? Nuestros vicios milenarios, como dice el texto, ¿no? Que venimos cargando desde hace mucho tiempo, ¿no? Por milenios nos hemos dejado arrastrar por esas pasiones, por los vicios, por la ignorancia. Entonces fuimos creando en nosotros, creamos condicionamientos, creamos surcos mentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando el agua como cae sobre una superficie, ¿no? Con el tiempo acaba por deformarla, ¿no? Por el fenómeno de la erosión. Entonces esto acaba creando una marca. Entonces mismo que nosotros querramos que el agua vaya para otro lado, el agua va a ir siempre por el lado en el que fue, en la que fue creada esa marca, ¿no? En la que fue dejando ese surco.
Entonces, así es nuestra mente. Durante años fuimos creando hábitos, fuimos a fuerza de vivir de una cierta manera, que terminamos creando estos surcos, estas marcas en nuestra mente. Y así como el agua, cuando nosotros tratamos de cambiar la dirección por la inercia, siempre vamos a donde van esos surcos. Tenemos tendencias de ir por donde ya está marcado el terreno. Y ahí es donde entra la cuestión de la voluntad. Estamos acostumbrados a comer chile, diría mi tía Maribel, y le hace mal y ahí seguimos. Entonces la voluntad es la que nos lleva a cambiar a rehacer ese terreno. Tenemos que cambiar nuestra estructura mental, tenemos que cambiar nuestra realidad, nuestras percepciones, tenemos que cambiar nuestro foco. Y ahí es donde nos cuesta trabajo. La lucha contra esas tendencias que ya creamos, contra esos hábitos. Estamos acostumbrados a comer chile, esos hábitos que ya creamos desde mucho tiempo. Ahora, entre más tiempo alimentamos esos hábitos negativos, más se arraigan en nosotros y por consiguiente son más difíciles de cambiar. Y en consecuencia necesitan de mucha más voluntad que cualquier hábito que adquirimos ayer. Y la mayoría de las veces, lo que nos lleva a cambiar ese rumbo, es el sufrimiento. Ahora comí chile, me duele la panza. Lo que no cambiamos por nuestra propia voluntad, la mayoría del tiempo nos es impuesto por el sufrimiento. Entonces es poder ejercer nuestra voluntad y llegar a una mudanza. Necesitamos estar seguros, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Necesitamos estar convencidos de qué es lo que necesitamos hacer. Yo sé que tengo úlceras, entonces lo que necesito hacer es parar de comer cosas que me hacen mal. Tener esa convicción de decir, ya me cansé de sufrir, ya me cansé de lo que tengo. O si no, el dolor nos va a hacer doblar tarde o temprano. Entonces, cuando decimos que el dolor es el más grande maestro y que el propósito es alertarnos, el propósito no es que suframos, es que nos demos cuenta que por ahí no es. Entonces, si nuestra voluntad no da o no la practicamos, no la disciplinamos, el dolor nos va tarde o temprano volver a llevar al camino recto. Y es una de las condiciones, ¿no? De movilizar la voluntad, de saber, ¿no? De ver las consecuencias, ¿no? ¿Acaso ya vivimos lo suficiente, ya sufrimos lo suficiente para darnos cuenta que el uso inadecuado de nuestra voluntad nos está causando mal? Un foco, ¿no? Tener un foco, tener un objetivo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero ser? Ahora, con el conocimiento también es indispensable, ¿no? Para ese cambio. ¿Quién soy yo? ¿Dónde está mi voluntad? Mi voluntad está fuerte, está débil. ¿O cuáles son las tendencias que ya están instaladas en nosotros que nos llevan a esa inercia? Y cuanto más tiempo nos tardamos en cambiar, más grandes, más profundos, más marcados se hacen esos surcos. Y así como somos, nosotros tenemos esa tendencia a la acomodación, ¿no? A la inercia, a buscar lo más fácil, aquello que cause el menor esfuerzo, lo que gaste menos energía. Por eso nos dice el espíritu, ¿no? Los espíritus, ¿cuántos pocos de ustedes se esfuerzan? Ahora te doy la palabra, solo quería hacer remarcar eso. Imagínense todo lo que dijo Yuri, somos ese ser que está completamente, vemos en el mundo, por ejemplo, nacemos programados, vivimos hipnotizados por las modas, las redes sociales, todo lo que es allá afuera. Vivimos completamente controlados por nuestros instintos y pasiones. Es muy difícil salir de todo eso, pero ahora que nos dimos cuenta, o sea, un ser que se dio cuenta, queremos seguir siendo ese ser que está completamente hipnotizado y dominado por... Él no decide en su vida para dónde va, eso es seguro. Entonces, como dijo Yuri, ¿hasta cuándo va a ser necesario? Tarde o temprano, sí, el sufrimiento va a marcar ese hasta ahora. Y si Maribel no para de comer chile, va a resultar que va a tener una
una condición más grave que sí o sí va a tener que parar, ¿no? Entonces, Karen, y eso es para todos nosotros, porque todos nosotros tenemos tendencias, todos nosotros tenemos hábitos muy negativos que, Karen, perdón. Sí, yo quería comentar así como reflexionando, ¿no? Este tema me parece algo tan importante, o sea, como una simple palabra abarca tanto, tiene un peso bastante grande, ¿no? Y como decían al principio, el saber utilizarlo, saber utilizar la voluntad para el bien, porque, bueno, como lo han mencionado, es mucho más fácil errar, o sea, estamos como tal vez de alguna manera por la vibración de donde vivimos, estamos como inclinados hacia el pecado, hacia realizar el mal, ¿no? Entonces, en ocasiones, nos es mucho más fácil seguir la corriente, seguir a los demás, seguir cayendo en todo lo que la gente hace, porque precisamente es lo que todos hacen. Entonces, el hecho de querer ir para el otro lado, de querer remar en sentido contrario, es salirte del patrón en el que vivimos y no sé, siento como este deseo del ser humano de querer encajar en todo momento, ¿no? Con la sociedad. Entonces, en ocasiones a veces sabemos que algo no está bien y lo hacemos pues porque todos los demás lo hacen. Entonces, y dicen, ay, es que la carne es débil. O sea, esa frase digo, es que no es que la carne es débil, sino que tenemos tan poca voluntad, o sea, tenemos tan poca disciplina, tan poca perseverancia de hacer las cosas. eh, y me incluyo, o sea, realmente era muy fácil para mí errar y decir, ay, pues ya, es que así soy. O sea, y en el así soy, se te va la vida haciendo errores tras errores tras errores. Y como dicen ustedes, llega un punto en el que el dolor dice, ok, ya. O sea, aprendiste o seguimos, ¿no? Entonces, creo que eso viene mucho también de la conciencia de saber que somos seres eternos y que lo que hagamos hoy va a repercutir en el mañana. Porque si seguimos con el pensamiento de que la vida es una y vívela hoy y disfruta hoy, pues seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos cayendo en las mismas tendencias y a veces no nos afecta no solo a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Y ahí empezamos a crear karmas colectivos, empezamos a crear problemas, entonces de verdad, no sé, es como una invitación bien grande para todos los que están aquí, para mí obviamente, como de verdad observar nuestras acciones, reflexionar si lo que vamos a hacer, o sea, por propia voluntad, ¿no? Por el libre albedrío que Dios nos dio, si lo que vamos a hacer nos aporta y aporta a los demás o no. O sea, es como o sea, una invitación porque muchas veces por voluntad propia terminamos lastimándonos y a los demás, ¿no? Entonces vamos en retroceso. Así que, bueno, gran tema. Gracias. Seguido, esta semana estaba escuchando una conferencia sobre eso y hablaba sobre la primera pregunta, ¿no? Que dice, ¿cuántos de ustedes no hacen esfuerzo? Y que con un pequeño esfuerzo sería posible lograr eso. Y el conferencista decía, para mí que el espíritu que escribió esto nunca estuvo encarnado acá, porque no tiene la noción de que es difícil, no es solo un pequeño esfuerzo. Pero si analizamos bien, yo también pensando decía, bueno, ahora me doy cuenta, tomo conciencia de todo eso que está como sobre mí, todo ese negativo, todo este camino que tengo que volver de vuelta. Entonces me puedo imaginar que tengo que agarrar todo ese peso, toda esa oscuridad, cargarlo sobre mí y empezar a caminar así forzosamente y que va a ser algo pero imposible. Pero si nos damos cuenta bien lo que nos dice Emmanuel, sobre todo cuando habla de las pasiones, él dice que las pasiones las tenemos que ver como unos vientos que empujan. Las pasiones en realidad son fuerza creadora, ¿no? Y la que le da la dirección a esa fuerza es la voluntad. Como por ejemplo, el agua puede ser muy destructora. Si vemos un mar de fondo que llega a una ciudad, destruye todo. Pero también el agua abastece
una industria que produce electricidad. El agua bien dirigida nos da la electricidad. Si vemos el fuego puede ser muy destructor, pero bien utilizado, el fuego nos cocina, nos calienta, o sea, lo utilizamos para nuestra No, no nos evolución. cocina, No, cocinamos. no nos cocina a nosotros, pero nos cocina nuestra comida. Entonces, cuando direccionamos bien esas fuerzas, las podemos utilizar para nuestra evolución. Entonces, si tomamos ese ejemplo que dice Emmanuel, todas esas fuerzas, imagínense que todas esas pasiones, todas esas fuerzas sería como un viento que nos empuja. Y la voluntad sería el timón que dirige el barquito ese que está en medio de toda esa energía. Entonces, sí es un pequeño esfuerzo porque utilizando bien a nuestro favor la voluntad, manteniendo ese timón hacia dónde queremos ir, esa fuerza nos va a impulsar hacia dónde queremos ir. Entonces, es un pequeño esfuerzo, como hacer todos los días un pequeño esfuerzo, estar consciente y decir, bueno, el chile ayer me hizo sufrir, antes de ayer y sufro. Bueno, hoy no voy a comer. Entonces, es hacer ese esfuerzo y es como todos los hábitos se crean así, ¿no? Con un poquito a cada día y es un poquito, pero de acá 2, 3 semanas, un año es un gran cambio. Así también con nuestro espíritu. Hoy hacemos ese pequeño cambio, ese pequeño esfuerzo de más, conscientes. Pero de aquí a 100 años va a ser un cambio extraordinario en nuestra vida como espíritu. Eso que... Sí, David. Sí, si gustas, por favor. No, David, por favor. Gracias. Estaba viendo que el título dice voluntad y mudanza. Y bueno, la palabra mudanza es mudar, es cambiar. Y de hecho, obviamente mudanza se usa mucho en portugués. Y yo diría voluntad y cambio, y realmente el título para mí es más sugestivo, porque nos dice, la voluntad es la clave de tu destino y el cambio es lo que se te invita a hacer, ¿no? Entonces, me permito hacer esa, digamos, aportación o este punto de vista, ¿no? La voluntad es como, diría yo, así como lo están explicando, es la capacidad de ese timón que tenemos todos para dirigir nuestra vida. Y lo que llama uno destino realmente es eso, es el uso bueno, adecuado o no adecuado de la voluntad. O sea, cuando nos da, dice, es que el destino te cayó, te llegó el destino, o el destino es inexorable, es algo desconocido, realmente no es así. O sea, pareciera que el destino es como algo fatalista que te llegó, que tienes una enfermedad, que te estás muriendo de drogadicción o de alcoholismo o de mal carácter, porque te está, no sé, el hígado, el riñón o lo que sea. Y realmente el destino es eso, es una ley de causa y efecto. El universo no es un universo fatalista ni condenatorio, es un universo perfecto, las leyes están perfectamente establecidas y realmente el hombre es el ser que como co-creador, o sea, co-creador a imagen y semejanza del Padre, tiene el poder por su voluntad de decidir si esa voluntad se alinea a la voluntad superior, a la voluntad divina, a las leyes que son perfectas y justas, aunque pareciera que no, pero así son, o bien decide hacer su propia voluntad, su propio libre albedrío. Entonces es un poder muy grande. Y bueno, el ejemplo que da Manuel me parece interesante porque yo también pensé lo mismo que Sebastián. O sea, ese espíritu no sabe lo que está diciendo. O sea, con poquita voluntad, es cierto, quizás poquita voluntad, y ese debería ser el concepto. Yo, por ejemplo, veía a mis padres. Mi padre, por ejemplo, fumaba mucho y yo toda la vida lo vi fumando. Y mi madre, por ejemplo, le gusta muchísimo el café. No para de tomar café. Le dije, madre, el café te está matando. Y dice, sí, lo voy a dejar. Y al día siguiente vuelve a tomar su café en la mañana con mi papá. Y mi papá ya dejó de fumar porque llegó un momento que dijo, hasta aquí. O sea, él tuvo una voluntad para decir, hasta aquí llegué, ¿no? Y yo lo que quería comentar en esta participación es que, aparte de que somos un edificio, un negocio donde está el gerente, que es el que, el que tiene la voluntad, la secretaria que tiene el récord, los archivos, el otro que es el artista que crea la creatividad, por ejemplo, etcétera, también somos un cúmulo de personalidades de vidas anteriores. Tenemos impulsos, hay veces somos bien amables, bien buenas ondas, y hay veces somos terribles, somos tiranos. Hay veces podemos dar todo nuestro regalo que nos dieron, se lo damos porque estamos contentos. Hay veces podemos ser muy flojos
y hay veces podemos ser muy trabajadores, hay veces podemos decir, no voy a tomar ni una copita, ni una cerveza, y hay veces digo, oye, hace mucho calor y yo mismo me sugestiono y me aviento no una cerveza, sino que quedo embrutecido. Y como bien dicen, o sea, hay cosas que son subconscientes, hay situaciones que tenemos y que realmente la clave, creo yo, es que tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Sebastián en una sesión anterior hablaba mucho del autoconocimiento y creo que es uno de los elementos básicos. ¿Qué es lo que me está moviendo? Por ejemplo, yo me di cuenta que mi madre toma café porque cuando era pequeña casi no había que comer y les daban puro café. Entonces en el fogón había cafecito y a todos los hijos les daban café y una galletas Marías, ¿no? Entonces mi madre se quedó con eso. Y mi padre fumaba porque cuando él era pequeño sus hermanos mayores fumaban y él de pequeño empezó a fumar. Entonces hay situaciones que quedan en la memoria subconsciente y que no nos damos cuenta que nos están manipulando. Entonces creo yo que es un tema súper bueno. A mí me encanta el tema de la voluntad y del cambio porque nos lleva a conócete a ti mismo. Y la única manera de conocernos a nosotros mismos es viendo qué estamos sembrando en los demás y aún en nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Entonces el destino no es malo, lo que tenemos ahorita es lo que tenemos que trabajar en esta encarnación. O sea, bueno o malo, para mi juicio es lo que está, ¿no? Gracias, bueno, gracias por todo. Gracias, David. Lo que sí no hay que negar, tu madre tiene muy buen gusto. Cafecito con galletas María. Es difícil, es difícil. Y cómo cambiamos esos hábitos, David? Por ejemplo, de Sebastián también tomaba mucho café, apenas lo primero que hacía era tomar café en la mañana. Entonces, para cambiar esos hábitos, para tener una mudanza de hábitos, esos cambios, hay que crear nuevas dinámicas. Son las nuevas dinámicas las que nos van a hacer deshacer esos surcos mentales, ¿no? Cambiar nuestra estructura mental. Ahora, todos tenemos voluntad, dijiste, era poca voluntad, los espíritus nos los dicen, sí, pero la voluntad, como todas las facultades, como todas las capacidades, se desarrolla con la práctica, ¿no? Se desarrolla más ejercitamos la voluntad, más se hace grande. Entonces, para comenzar una nueva dinámica, una nueva tendencia, es necesario insistir en algo por un periodo de tiempo, ¿no? Estaba viendo que hay estudios que decían que cuando conseguimos pasar 20 días con una nueva actitud o con una nueva acción, se crea un nuevo condicionamiento, ¿no? Se crea una nueva actitud. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar algo que nos parece desagradable, pero sabemos que es importante para nosotros y que nos traerá un beneficio, por ejemplo, caminar 30 minutos al día. No, ay, hace calor, ay, hace frío, y nuestra mala voluntad nos dice, no vayas a caminar, quédate ahí en las cobijas o en el aire acondicionado, ¿no? Entonces nuestra voluntad de esa inercia es más grande que la voluntad de cuidar de nosotros. Entonces, para conseguir crear esas nuevas dinámicas, necesitamos hacerlo mismo que el primer movimiento sea desagradable, mismo que nos parezca difícil. Y entender, ¿no? Que para movilizar esa voluntad, para tener esa voluntad, no podemos contar solo con las cosas que nos hacen placer, con los esquemas de placer, porque ahí no funciona. Necesitamos que nuestra pequeña voluntad sea ejercida. Los profesores que están aquí saben que se llama la curva del aprendizaje, que para cualquier conocimiento que uno quiera adquirir, para cualquier fenómeno, para cualquier nueva acción que queramos aprender, necesitamos un proceso de repetición, una repetición continua. Entonces, para que ese proceso cree una memoria, la memoria cree una conducta, eso de tomar el café todo el día, que cree un comportamiento, y la voluntad agarrando todo esto para que las cosas sucedan. Y ahí es donde tenemos esa gran dificultad, ¿no? Ese movimiento de nuestra pequeña voluntad contra una voluntad que es más grande y que es contraria.
y bueno, necesitamos identificar eso, ¿no? Tú lo dijiste, David, ¿qué es lo que nos está, de dónde viene todo eso? ¿Y qué es lo que nos está, esa voluntad que es tan grande que nos está impidiendo esos cambios personales? Entonces, bueno, tenemos bastante trabajo, ¿no? Y todo es posible, siempre es posible. Y cambiar las tendencias no es fácil, es muy difícil. Y muchas veces el problema es que no queremos enfrentar esas nuevas dinámicas, no queremos crear nuevas dinámicas, porque eso implica lo que dijo mi tía Maribel, implica cambio, implica esfuerzo, implica sacrificio, implica constancia. Creo que nosotros estamos en un lugar del camino que es crítico, donde por todo este tiempo estuvimos completamente inconscientes, o sea, en esa onda de, y ahora recién nos dimos cuenta, nos despertamos ayer y ahora decimos, uff, cuánto trabajo hay. Es algo terrible, pero es porque recién venimos de tomar conciencia y no queremos más ser manejados por todo eso. Ahora sabemos a dónde queremos ir y sí cuesta. Son como el primer paso, el segundo, una vez que agarramos el ritmo, bueno, ahí vamos a ir solitos, pero cuesta. El primer paso duele. Qué bueno. Su audio, tía. Ya. A lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero ahorita que están hablando de las cosas que uno hace que a veces sabes que te hacen daño, que no debes hacer, desde mi punto particular de vista es caer en los excesos. Por ejemplo, ahora que fuimos de viaje con mis hermanas, yo no tomo cerveza porque no me gusta. Y un día se me antojó, se traía mucha sed y abrí el minibar de ahí del barco y abrí una cerveza y le tomé 2 tragos y me dio asco y la dejé. Entonces digo, a mí no me importa que la cerveza me costara $8 o $10. Si no me gusta, pues la dejo, ¿no? Me dio la tentación y le tomé los 2 tragos, pero ahí la dejé porque no me gusta. Pero a veces en alguna reunión me tomo un whisky, 2, hasta 3, no me tomo más de 3 porque odio sentirme mareada. Odio eso de que te sientes así o que quieres vomitar, o sea, no. Pero lo llego a hacer, sin embargo, no es diario, no es seguido. En mi casa tengo de todas las botellas que ustedes se imaginen y no las toco, porque no tengo por qué tomar cada rato ni diario, pero a veces que hay alguna reunión o que simplemente se me antoja, me hago un traguito, me lo tomo y ya, uno. Entonces, yo también digo, bueno, pues son cosas que me gustan y que el exceso no me hace daño porque no soy alcohólica, porque no, bueno, sí soy alcohólica porque consumo alcohol, pero no es de caerme de borracha. Igual con la comida. Ahora que fuimos al viaje, a veces pues sí se me antojaba en la noche salir y cenar, pues yo no. Si ceno, yo sé que no voy a dormir, voy a querer vomitar, me voy a sentir mal. Entonces, yo sé que el dulce me hace daño, pero sí me aventé mis pastelitos porque dije yo, ay, no, o sea, es una oportunidad de algo que me gusta mucho y que ahí está, pero pues ya se acabó el paseo y aquí en mi casa ya no hay dulces, ya no compro pan, no compro pasteles, no compro cosas que me den la tentación. Entonces, bueno, para concluir, yo creo que a lo mejor son, yo le llamo masturbaciones mentales las que me hago, ¿no? Porque yo solita me terapeo y yo solita digo, pues si no te pasa nada, si no te hace daño, si no es malo, pero sí creo que el no darte un gusto de vez en cuando, algo que se te antoja, algo que te guste, digo, caray, la vida tiene tantas cosas que podemos disfrutar sin caer en los excesos. Es nada más mi punto de vista. Está perfecto eso, Bene, perfecto ese ejemplo, porque sí, podemos disfrutar de algo que nos gusta toda nuestra vida, pero si caemos en el exceso, va a llegar un momento que nuestro cuerpo va a decir, hasta acá, basta, y nunca más voy a poder disfrutar de eso. Entonces la moderación, eso está genial, eso, genial. Lo que nos dice Manuel, ¿no? Los excesos, el libro de los espíritus, perdón, los excesos no es las pasiones no es el problema, son los excesos, combinado con la voluntad que nos llevan para
para lados incorrectos, ¿no? Entonces, siempre hay un buen juicio, ¿no? Yo pienso que el buen juicio es muy importante, ¿no? Pero no todo el mundo lo puede hacer eso, pues la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por esos excesos, hasta que el cuerpo nos dice, bueno, hasta acá llegué, no doy más, basta. Entonces, Eso es lo que nos llama siempre la doctrina, ¿no? Es a dominarnos a nosotros mismos, a no caer en esos excesos, ¿no? Si no queremos ser dominados por los otros, por nuestras tendencias, por el mundo, tenemos que dominarnos a nosotros mismos, saber a dónde está nuestro límite. Y todo esto es por medio de la voluntad. Y esta vez, nena, esta vez del paseo, me di cuenta que sí podemos, porque haz de cuenta que mis hermanas se servían unas cosas que a mí me gustan. Yo decía, no, porque ayer comí mucho dulce, hoy no, hoy nada más me como mi avenita y no más. Igual ellas, o sea, decía, ¿sabes qué? No, anoche cené mucho, hoy nada más voy a desayunar fruta y ya. O sea, teniendo un buffet impresionante, porque eran, no, impresionante. En mi vida había visto tanta comida junta así distribuida, muchísima. Sin embargo, decíamos, no, o sea, no, ya comimos ayer, nos excedimos, hoy hay que bajarle. O sabes que hay que comer poquito porque hoy vamos a ir a la cena de gala o así. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad de controlarte y no decir, no puedo, o sea, quisiera, pero no puedo, se me antoja y me la tomo, me la como, me la fumo, ahí sí ya es peligroso porque te está dominando el vicio a contra de tu voluntad y tu poder de decisión. Ya. eso que dice Emmanuel, que el deseo, cuando el deseo es más fuerte que la voluntad, nos puede llevar a siglos de sufrimiento. O sea, esos crímenes pasionales, todo eso que el deseo toma así el control, no, cuando la voluntad está débil, Eso, peligroso. cuando la voluntad es de él, dice, él hacía una comparación a todos esos departamentos que están ahí, ¿no? Él decía, bueno, si cuando la voluntad no puede cumplir su tarea, cuando está fragilizada y que muchas veces, la mayoría del tiempo es por nuestra negligencia, es por nuestra falta de previdencia, ¿qué es lo que acontece, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que los otros departamentos quieren rebelarse, comienzan a rebelarse, empiezan a ir por encima de la voluntad, ¿no? Y cada quien quiere dominar. Entonces, solamente la voluntad tiene esa capacidad, ¿no? Si no tuviéramos este buen sentido, esa conciencia que habló mi tía Bene, el deseo de ver todo, de querer comer todo eso, nos hubiera llevado a una tremenda indigestión, ¿no? Entonces, cuando la voluntad está fragilizada, el deseo, y que el deseo asume el mando, ¿no? El mando de nuestros deseos mundanos, ¿no? Nuestras pasiones inferiores, nuestros intereses transitorios, nos lleva muchas veces a esos actos impensados, ¿no? Esos, no sé cómo dice Manuel, esos siglos de sufrimiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchas veces hacemos cosas sin reflexionar y el alma después le toma mucho tiempo para pagar ese karma, ¿no? Ahora, si la voluntad está débil y la inteligencia es más fuerte, nos puede llevar a la criminalidad, que es lo que vemos hoy en día, ¿no? ¿Cuántos de nuestros dirigentes que tienen muchas capacidades intelectuales y que desvían los recursos que van a la colectividad y que los llevan a la criminalidad? Por ejemplo, Hitler, qué gran mente, y dirigió su inteligencia hacia el mal. Y qué gran voluntad. Ahora, si la voluntad está débil y la imaginación es grande, como dijo David, ¿no? El arte, ese arte, en vez de ser un arte que sublime, nos va a llevar a un arte a crear monstruos, nos dice Manuel, ¿no? Un arte degradante. En lugar de que llegue al corazón, de que lo sublime, nos va a llevar a los niveles más bajos, ¿no? Y solamente piensen en algo, ¿no? Si ves una pintura y que la ves con sangre y todo eso, ¿a dónde te lleva? No te lleva a pensar en los ángeles y en el cielo. Entonces, eso es cuando la voluntad está fragilizada. Ahora, si la memoria está fragilizada, la voluntad está fragilizada y la memoria es
perdón, ya me mezclé. Si la voluntad está fragilizada y la memoria es más fuerte, ¿no? Crea esa inercia, ese relajamiento. Y solo la voluntad la va a llevar a ejercer. Entonces vemos cómo esa es realmente la gerencia, ¿no? Es el timón, ese botón de estar. Nos compete a nosotros direccionar nuestra voluntad en el buen camino, desarrollarla. Ahora, como cualquier institución, si yo pienso en mi trabajo, si el departamento de salud no está de acuerdo con el departamento de nutrición que es el mío, la cosa no funciona. Y Jesús nos dice, ¿no? Cuando una casa está dividida, no se mantiene en pie. Y así somos nosotros. Si nuestro deseo no va en congruencia con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad, no, nada funciona. Si nuestra voluntad está dividida, San Juan de la Cruz decía, es como poner agua en un vaso perforado. Nunca se va a llenar porque estamos divididos. Nuestra imaginación impone una cosa, nuestro deseo impone otra, nuestra inteligencia otra, y no hay congruencia. Exacto. Entonces la energía se estanca. ¿Y qué pasa con la energía estancada? Se pudre. ¿Cómo se llama la RUI? Se corroe, ¿sí dice? Termina por no funcionar cuando las cosas no se ponen en marcha y se quedan ahí mucho tiempo. Acá en el invierno, si uno deja los autos sin funcionar, no sirve. Entonces así es la voluntad. David. Sí, es que el tema está súper bueno. Por ejemplo, hay una línea que nos dice que podemos estar en un estado de embrutecimiento, podemos tener un defecto mayor, por ejemplo, como bien lo decía Sebastián, donde curiosamente ese defecto mayor, si lo usamos en bien, o sea, hay un bien contenido en un mal, en un defecto, realmente es una virtud mal direccionada. Por ejemplo, puedo ser muy crítico, y el hecho de ser muy crítico puede ser muy agrio y puede ser muy despiadado, intolerante, pero esa crítica, si la manejo en otra línea, puede ser una capacidad de tener discernimiento para ayudar a mí mismo y a mis semejantes. Entonces, siempre tenemos esa posibilidad. Alguien que tiene mucha fuerza de voluntad mal direccionada, como los hermanos de las sombras, cuando se pasa al lado del bien, como algunos casos que comentaron, puede ser una eminencia, un santo, un ser que haga transformar a muchos seres que estaban en la oscuridad como él estaba. Entonces creo que todos tenemos defectos, pero lo bueno es que si tenemos bastantes fuertes defectos, hay una gran oportunidad de hacer esos defectos virtudes al servicio del Padre, al servicio de Dios, ¿no? Entonces hay una frase que Yuri puso en algún momento donde decía más o menos así, y yo la imaginé como un ave. La voluntad es la cabeza del ave que se direcciona hacia el sol, hacia Dios. Y el ala derecha, por ejemplo, es la sabiduría o la inteligencia, y el ala izquierda es el amor. Con las alas del amor y de la sabiduría nos elevamos al Padre, siempre cuando la voluntad se direcciona al sol, al Padre, ¿no? Entonces lo curioso también me vino de que, por ejemplo, cuando empezamos en una evolución, por decirlo así, Darwin decía que pasamos de una célula, nos convertimos en un pececito, luego en un reptil, luego en un mamífero, luego en un hombre y luego en un ángel, por decirlo así. Lo curioso es que ese reptil que podemos en un momento dado ser por nuestra malicia, por nuestro deseo de destrucción propio y para los demás, empieza a tener alas. O sea, a través de la experiencia, el reptil empieza a convertirse en un ave y a través del amor, a través de la inteligencia o la sabiduría que va adquiriendo, cuando sabe que no es su lugar, va empezando a subir, a generar esas alas, y la voluntad, cuando la direcciona al sol, es cuando empieza a utilizar la sabiduría y el amor para llegar a Dios. Y creo yo que todo se resume, así a grosso modo, a mi juicio, la voluntad es la capacidad que tenemos de decirle sí o no a nuestra propia libertad. El ser humano nunca es libre, casi nunca es libre, y solo es libre cuando supedita su voluntad a la voluntad mayor, a la voluntad de su patrón, de su creador. Patrón en el sentido de que es el patrón máximo a seguir, que es Dios y que es Jesús. Entonces, si yo mi voluntad la uso, por ejemplo, como decía Bene, la tía Bene, que para tomar o no tomar, digo, eso es bueno, o sea, controlar la mesura, el equilibrio,
pero a mí me preocupa más particularmente cómo mi influencia para con los demás, con mis padres, mis hermanos, con los seres que me rodean. Si estoy siendo un elemento de bendición o un elemento, entre comillas, de maldición, aunque soy ya fuerte. Entonces yo creo que la clave es ¿hasta dónde quiero ser libre realmente? Porque una persona que se embrutece, que hace el mal, que tiene unos espíritus que lo corroen, el espíritu del egoísmo, del orgullo, de la maledicencia, de la crítica, no es feliz. Alguien que hace uso de la energía de Dios para mal, nunca va a ser feliz. Él mismo crea de esos efluvios positivos, los transforma en ácidos agrios que corroen su mente y su corazón. Entonces, ¿quiere ser libre? O sea, no es libre aquel que toma y aquel que se embrutece, aquel que se degenera sexualmente, aquel que pierde el control de su carácter y es intolerante, es impaciente, es agresivo. Ese no es libre porque está esclavizado a ese defecto de su carácter. Entonces creo que a través de conectarnos con Dios, de seguir el modelo que se está estableciendo aquí, de tratar de conocernos a nosotros mismos y decirle un sí a nuestra libertad, es la manera de llegar a nuestra plenitud como espíritus. Gracias. Muy acertado como siempre, David. Muy interesante. Y quería decir que un evangelio, nosotros tenemos un texto y tenemos una línea directora, ¿no? Pero Directiva, también ¿no? directiva, no tenemos que olvidar que están los bienfeitores ahí que seguido nos están intuyendo. Intuyendo. Entonces, cuando uno siente que tiene que decir algo así, lo tiene que decir, no tiene que tener miedo de comentar 2, 3 veces. Es algo vivo, ¿no? Que está ahí fluyendo, ¿no? Y cualquiera que sienta que tiene que decir algo así, puede ayudar a una u otra persona. Los bienfeitores están ahí, ¿no? Dirigiendo también el estudio. Otra cosa que quería decir, sé que estamos hablando de la voluntad en sí, y que es esa herramienta poderosísima que tenemos, pero también no tenemos que olvidar que Dios en su infinita misericordia nos dio otras herramientas también, porque cuando estamos parados en esa parte del camino que dije que, bueno, nos dimos cuenta que hasta ahora hemos caminado cuánto tiempo en mala dirección y que es hora de regresar, no tenemos que olvidar que también tenemos la oración, la fe, esa fe en Dios que habló David, esa fe en Dios es extraordinaria porque es darse cuenta y es paradoxal porque nuestra libertad mal utilizada siempre nos lleva a una prisión, de cierto modo, como dijo David, del orgullo, siempre nos terminamos impresionando, ¿no? Y cuando cumplimos la voluntad de Dios, cuando nos entregamos a sus caminos, a los designios, ¿no? Es como que si no podríamos usar más nuestra libertad, pero en realidad eso es lo que nos libera, porque eso es lo que nos trae verdadera felicidad, lo que nos trae la verdadera libertad en realidad. Entonces puede parecer paradoxal, pero no es. Entonces, cuando nosotros aceptamos eso, cuando nosotros dijimos, bueno, cada vez que utilicé mal mi voluntad o cada vez que no lo utilicé, terminé en la oscuridad sufriendo, terminé en el agujero. Tomando conciencia de eso, decir, bueno, ahora no, ahora voy a seguir la voluntad de Dios. Voy a tener fe en Dios, en el camino que Él me preparó para mí. Voy a tener fe en ese camino. Entonces, cuando nos entregamos a Él y podemos contar sobre Dios a 100%, y nosotros usamos nuestra voluntad para entregarnos a esa fe, ahí es donde hacemos un ser que ningún obstáculo va a resistir ante nuestro camino. Teniendo esa fe en el Padre, dando esa voluntad para hacer sus designios, usando la oración, porque también tenemos que saber que no estamos solos en este camino, estamos rodeados de seres que su trabajo es apoyarnos cuando hay sinceridad en el corazón, cuando hay humildad. Entonces, como nos decíamos, es difícil a veces empezar a caminar contra toda esa multitud, contra todo eso. Y hay un pasaje en la Biblia que es muy interesante, y a mí me interesa mucho así la simbología que está en la Biblia. Y es de Zebedeo. Zebedeo era un hombre de pequeña estatura, física, pero también espiritual. Y él una vez estaba Jesús ahí en una multitud, y él con ese deseo de acercarse a Jesús, él se subió a un árbol para elevarse de la multitud, ¿no? Todos nosotros somos ese Zebedeo, que quiere acercarse a Jesús, pero tenemos que elevarnos de esa multitud que nos rodea y que está en nosotros también.
una parte también que Jesús dice, la fe mueve montañas. Entonces, todas esas montañas que vamos a encontrar en nuestro camino y en nuestro interior, y ya hemos hablado de esto, todos esos patrones cristalizados, esos hábitos que tenemos nosotros Los dentro, surcos mentales. nuestros surcos mentales, como dijo Yuri. Pero en lo exterior también encontraremos, o sea, la presión de la sociedad, también hablamos de eso. A veces nuestra familia que no entiende por qué tomamos esta dirección, por qué no somos más como los demás. Todo esto que vamos a encontrar, creo que tenemos que utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance. Aprender a utilizar nuestra fe, practicar, disciplinarla a cada día, tener fe en el camino del Padre, usar la oración. Perdón. No, sí. Y una de las cosas que a veces yo estaba viendo un ejemplo, ¿no? Vi un TikTok de una muchacha que no tenía brazos y todo lo hacía con los pies, todo. Se peinaba, se maquillaba, cocinaba, conducía. Yo dije, híjole, qué voluntad tan grande, ¿no? Es decir, ella cómo ese querer de salir de la condición en donde estaba la llevó a aprender todas esas capacidades. Y todas esas capacidades que ella obtuvo no fueron de un día para otro, ¿no? Esas conquistas fueron hechas poco a poco. Y a veces yo pienso que muchas veces eso es lo que nos impide la voluntad, ¿no? El cambio que queremos con nuestra voluntad, porque muchas veces queremos hacer cambios grandes, ¿no? Queremos comernos un elefante y no funciona, ¿no? Queremos dominar las cosas de un día para otro y no sirve. Es necesario ir caminando poco a poco, un paso a la vez. Cambiar una cosa a la vez, comenzar por aquellas que son más pequeñas, y después irnos atacando las más grandes, seguir en la lucha, ¿no? Jesús nos dijo, quien persevera hasta el final será salvo. Jesús nos dijo, aquel que venza al mal o aquel que se vence a sí mismo, ¿no? Él nos dice, aquel que persevere hasta el final, aquel que lucha, aquel que se esfuerza, será salvo. No podemos llegar a ninguna victoria si no vencemos los pequeños combates que se nos presentan día a día. Aceptar las derrotas que vivimos día a día. Que no podemos hacernos fuertes si ganamos siempre, si vencemos siempre. Se aprende cayendo, levantándose, recibiendo golpes, equivocándose. Así es como aprendemos, así es como nos hacemos fuertes. Entonces, es trabajar sobre esa voluntad, ¿no? Ejercerla. La primera pregunta que leímos, ¿no? Cuando yo leí la respuesta, yo me sentí incómoda, me sentí insultada, ¿no? Porque uno dice, yo acá estoy luchando, yo acá estoy batallando, estoy sufriendo, y los espíritus dicen simplemente, no, sí, lo que falta es voluntad, ¿no? Es un balde de agua fría, diciéndonos, ¿no? Que queriéndonos hacer entender que todo se puede, ¿no? Sabemos que todas las infelicidades humanas, todos los males, los dolores, el sufrimiento tienen su raíz en nuestros actos, en nuestras tendencias inferiores, que todo es causa nuestra y que aparte de eso nos dicen que tenemos poca voluntad, ¿no? Esta pregunta esta respuesta nos está diciendo, ¿no? Foco en la voluntad, entiendan que que la voluntad es la que nos va a llevar a ese vuelo que David nos habló, ¿no? Ellos nos dicen, vean la importancia capital que tiene la voluntad en nuestra vida tanto espiritual como material, ¿no? Mediten en cómo la voluntad es la base de nuestra transformación moral, que eso es lo que queremos. Ver lo que está dentro de nosotros, ¿no? Es ese autoconocimiento que hablaron, de identificar qué ya está en nosotros
¿Y qué es lo que podemos movilizar? Y todo lo podemos cambiar. Si no, vamos a seguir en esos círculos que la Karen habló, cayendo en las mismas malas tendencias. Y eso nos sirve, ¿no? Identificar nuestra voluntad, trabajarla, ejercerla, y poco a poco, con las conquistas del día a día. Es disciplina y poco a poco ir reforzando, poco a poco, mientras vamos caminando. Y, Se nos acabó el tiempo, pero sí, se nos acabó. Sí, ¿alguien tiene más comentarios? Siempre Sí. me acuerdo que un benefactor, un día Benefactor. un benefactor sí vino y nos dijo, no están haciendo lo suficiente, hermano, hay que hacer más. Y yo me quedé así como, digo, ok, pero estoy haciendo, o sea, pasé de nada, estoy haciendo 5 estudios por semana, 2 reuniones mediúmnicas, un evangelio en el hogar con Luis, rezo 5 veces por día, estudio, leo libros aparte de eso. O sea, ¿cómo no estoy haciendo lo suficiente? Digo, pero me dijo, no, no estás utilizando la voluntad, te falta, ¿cómo fue que me dijo? Te falta explorar vías de la voluntad que todavía no exploraste. O sea, hay mucho más potencial ahí, puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo. Y al primero me pegó así, me quedé como un poco frustrado, o sea, mi orgullo se puso, no, pero sí estoy haciendo. Pero después pensé y me dije, no, sí tienes razón, porque tengo mucho más potencial ahí de lo que estoy utilizando. Y así todos nosotros, empezar por poquito, pero solo Dios sabe nuestro pleno potencial. Entonces, si queremos crecer y aprender, no tenemos que parar y estacionarnos. Ahí no, bueno, ya hoy hice lo suficiente, ¿no? Tenemos que romper ese límite y seguir caminando, porque al final de cuentas, nosotros decidimos cuánto rápido vamos a crecer. Y es como en la escuela, hay alumnos que son perezosos y bueno, dan lo mínimo y hay que no, van volando, volando. Así nosotros también. Nosotros decidimos, a final de cuentas, cuánto más vamos a sufrir, qué Y no hay rápido vamos a nadie que no llegar. tenga voluntad, no hay nadie que no tenga voluntad. Puede estar muy, muy flaquita, puede estar muy débil, pero todos tenemos. Entonces, A mí me gustaría decir algo sí. rápido. Vale. Siempre el ponernos metas no tan grandes y tener la voluntad y el trabajo de realizarlas, y cuando menos te das cuenta, como lo han comentado, se vuelve un hábito. Y una vez que te das cuenta que esa pequeña voluntad te hizo hacer algo que tú creías que era pequeña, pero en realidad consiguió un cambio enorme en ti, te das cuenta de esa capacidad que tienes para realizar algo todavía mucho más grande. Y conforme vamos haciéndolo, se va haciendo un hábito, que cuando tú dejas de hacerlo, se convierte en una necesidad, porque sabes que eso te hace sentir muy bien. Entonces, a veces no necesitamos tanta voluntad para hacer algo, sino necesitamos poco, pero realmente hacerlo. Y una vez que lo vamos haciendo, te das cuenta que en realidad ese poco que tú pensabas es mucho. Entonces, sí creo que a veces el ponernos metas que sabemos que podemos alcanzar y que una vez que las alcanzamos, poner una meta que sea un poquito más grande, y una vez que la alcanzamos, eso nos va a ir ayudando, pues cuando inconscientemente te des cuenta, ya tienes una meta muy grande, con una voluntad inmensa que nadie va a poder derrumbar, y con un trabajo que realmente nos va a llevar a algo bueno. Y siempre dicen, todo lo que vamos aprendiendo, vámonos aplicándolo o vamos dando para ayudar a los demás, porque en medida que tú ayudes a los demás, te vas a ir ayudando a ti mismo. Entonces, creo que de ahí es donde podemos fortalecer y cada día ser mejores. Gracias, pues ya nada que agregar, la verdad que nada que agregar. Y eso es lo que no es el espíritu. Sí, un pequeño cambio, pero el cambio que va a ser de acá a un tiempo va a ser enorme. Ese pequeño esfuerzo que tenemos que hacer a Yo creo cada que eso día. que dijiste de las metas es bien importante, ¿no? Metas realistas, realizables. ¿Qué dice David? Tenemos una mejor versión, más libre, más bella, más perfecta, que está a la espera de que lleguemos a ella, paso a paso, exactamente, pasos firmes.
como el texto que estudiamos la semana pasada, ¿no? En toda circunstancia, en toda situación, siempre hay la expresión más elevada. Entonces, llevar nuestra voluntad hacia esa expresión. Y nuestro modelo está ahí, bien presente. Cerramos, gente. ¿Más comentarios? Y tener presente que es un proceso, ¿ah? O sea, que cada día, pequeño esfuerzo cada día, pasito a pasito, vamos a llegar. Vamos a compartir la música. Advancing. Bueno, mis hermanos, vamos a agradecer que nuestro estudio de hoy nos lleve a esa práctica. Señor Jesús, nuestro guía, nuestro modelo, querido hermano mayor. Agradecemos, Señor, por todas las oportunidades que se presentan en nuestra vida, por la oportunidad de estar reunidos el día de hoy, Señor, familia, con amigos. Esta oportunidad que se nos da de crecer juntos, de sostenernos unos a otros, de compartir puntos de vista que nos hacen crecer. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que recibimos. La salud, nuestra familia, nuestros seres queridos, el hogar, Señor, el alimento, el vestido, el calzado, todo lo que tenemos, Señor. Gracias por todas esas dádivas. Hoy unimos nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos, y oramos por tu presencia en nuestras vidas. Oramos, Señor, para poder seguir tus pasos, para ser un ejemplo para nuestros hermanos, para vivir una vida simple, amorosa, una vida, Señor, donde podamos aplicar todas tus enseñanzas, donde podamos ejercer todas las facultades que nuestro Padre nos dio. Y ahí es donde pedimos tu ayuda, Señor. Podamos dirigir nuestra vida hacia todo lo que es bueno, digno, a todo lo que es hermoso, a la belleza de tu ser, a lo bueno que existe en el universo para nosotros. Podamos tener el discernimiento para que podamos escoger correctamente. La sabiduría, Señor, la inteligencia que pueda ser dirigida siempre hacia el bien, no solo de nosotros mismos, sino de nuestros hermanos. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento. Danos lucidez de lo que queremos en nuestra vida, a dónde queremos llegar, el camino que queremos seguir, la transformación a la que queremos llegar. Y esa transformación, Señor, esa transformación de nuestra alma en algo más digno. Queremos purificar nuestros corazones
Queremos vaciarnos, Señor, de todo aquello que cargamos desde hace mucho tiempo, para llenarnos de ti, para llenarnos de estas enseñanzas que nos vienen de lo alto. Queremos, Señor, sanar nuestra alma de todos nuestros vicios, de nuestros miedos, de nuestros condicionamientos negativos. Te pedimos ayuda, Señor, para crear estas nuevas realidades, para desarrollar estas dos alas que nos llevarán a ti, la sabiduría y el amor. Llena nuestros corazones de amor, Señor, de ese amor incondicional que un día seremos capaces de dar, ese amor que no ve defectos, ese amor que tiene comprensión, ese amor que no juzga, Señor, ese amor que recibe la vida, el entendimiento que es todo para nuestro aprendizaje. Eleva nuestras almas, querido Maestro. Elévalas tan alto y danos fuerza para llevar a nuestros hermanos con nosotros, para llenar nuestras manos de amor, de fraternidad, caridad. Ilumina nuestras conciencias, Señor. Enséñanos. Enséñanos todo aquello que nuestros ojos han estado ciegos, aquello que hemos negado. Es tu amor, tu ayuda, benevolencia. Ayúdanos, Señor, a estar siempre dispuestos al trabajo y al servicio, al cumplimiento de nuestros deberes, a tener más fe y a tener más voluntad, perseverancia. Agradecemos, Señor, por estos mensajeros que has enviado a nuestras vidas. A ellos que con tanto amor y cariño nos asisten día a día. A ellos que aplauden nuestras conquistas, que nos sostienen en las derrotas. Estas almas bondadosas, Señor, quienes les pedimos que reciban siempre nuestro agradecimiento y que nos enseñen a ser dignos de su benevolencia. Pedimos, Señor, que el amor de esta oración pueda llegar a todos nuestros hermanos, especialmente a aquellos que no te conocen. Aquellos, Señor, que no tienen comprensión de tu grandeza. Pedimos amor y luz para nuestros hermanos que están en la oscuridad. Pedimos compañías elevadas para nuestros hermanos que hacen su pasaje el día de hoy. Para todos aquellos que empiezan su vida en este. Pedimos amor, Señor, por todos nosotros, para todos nosotros, para todos nuestros familiares, amigos, seres queridos, conocidos. Oramos, Señor,
para que tu paz inunde nuestros corazones, para que tu luz ilumine nuestras vidas, que tu poder nos proteja, que tu amor esté siempre con nosotros. Gracias, Señor. Gracias hoy y gracias por siempre. Que así sea, Señor.